El tercer capítulo de la asignatura de microeconomía estudia la teoría de la producción. Vamos a dividir en diferentes videotutoriales este capítulo. En este primer videotutorial vamos a centrarnos en el proceso productivo de la empresa. Podemos comenzar diciendo que la función principal que realiza una empresa en la actividad económica es producir bienes y servicios que demandan los consumidores. También, como vemos en pantalla, podemos afirmar que el problema fundamental del productor o productora será decidir qué cantidad de producto le interesa llevar al mercado y cuál es la mejor forma de producirlo, que es principalmente el objetivo de este tercer capítulo. En definitiva, la teoría microeconómica de la producción tiene como objetivo construir un marco analítico que permita explicar el comportamiento de las empresas en su conversión de recursos, inputs, factores, en productos, outputs, y que es aplicable, como ahora vemos en la siguiente diapositiva, a diferentes contextos. Como hemos adelantado, la teoría microeconómica de la producción, todo el análisis que vamos a realizar en el tercer capítulo de la asignatura, se puede aplicar no solo a procesos productivos típicos del estudio de la empresa, como podría ser Ford o cualquier otro producto de coches que combina el acero, vidrio, tiempo de trabajadores, horas de operación de la línea de ensamblaje para producir automóviles, sino que, como digo, todo el análisis que vamos a hacer en el tercer capítulo lo podemos extender a otros contextos, por ejemplo a la agrícola, donde los agricultores combinan trabajo con semillas, tierra, fertilizantes, agua y maquinaria para producir cosechas, e incluso podemos extender todo el análisis microeconómico de este tercer capítulo a la producción de educación. Por ejemplo, las universidades combinan el tiempo de los profesores con los libros y las horas de estudio de los estudiantes para producir graduados o graduadas. En este tercer capítulo hay un concepto clave que es el de función de producción de la empresa. Para la teoría microeconómica, una función de producción es una función matemática que especifica la cantidad máxima de output o producto que es físicamente alcanzable con la tecnología actual a partir de cantidades fijas de recursos o factores productivos o inputs. En definitiva, la producción de la empresa depende de los inputs incorporados al proceso productivo. Tanto el output Q como los inputs X1, X2, Xn se miden, y esto es importante, se miden en unidades físicas o técnicas. En este análisis, la forma concreta para F, la forma concreta en la que la empresa combina sus recursos o inputs para producir el output o producto final, se le conoce como tecnología de producción. Los economistas usamos el término tecnología o proceso productivo para especificar las relaciones entre el producto final y los factores productivos usados para su obtención. La forma matemática de F, típicamente en teoría microeconómica, es la forma funcional Codd-Douglas. Por ejemplo, Q igual a L elevado a un medio por K elevado a un medio. Entonces tenemos ya una forma funcional concreta para relacionar los inputs, en este caso trabajo y capital, con el output. En definitiva, esta función de producción Codd-Douglas nos estaría especificando la cantidad máxima de producto Q que puede obtener la empresa con cada
combinación específica de factor, trabajo y capital. En definitiva, la tecnología se encuentra resumida en la llamada función de producción. Nos indica el límite de las posibilidades tecnológicas de la empresa. Es decir, cuando hablamos de tecnología en microeconomía nos estamos refiriendo a las formas conocidas que tiene la empresa de convertir sus recursos o inputs productivos en producto final. Pero también, como hemos adelantado, la función de producción, en este caso una función Codd-Douglas, especifica la cantidad máxima de producto. Por lo tanto, en el análisis microeconómico se está asumiendo eficiencia en la producción. En resumen, la función de producción es la relación matemática entre las cantidades utilizadas de factores productivos, inputs, y la cantidad de producción máxima, output, que se puede fabricar utilizando siempre unidades físicas, dado el conocimiento actual de la tecnología y de la organización del proceso productivo. En el estudio de la empresa asumimos que la producción está organizada eficientemente. Desde este punto de vista técnico, no hay despilfarro de recursos. En definitiva, nosotros en microeconomía vamos a trabajar con procesos productivos en los que tenemos un output final que se obtiene a partir de unos inputs o recursos, básicamente el trabajo, la mano de obra y el capital, herramientas, instalación. El output es función del trabajo y el capital. La forma matemática de la función f va a ser, como hemos adelantado, principalmente una tecnología Codd-Douglas. Y, por ejemplo, si tomamos esta función matemática q igual a L elevado a un medio por K elevado a un medio, nos estaría indicando la cantidad máxima de producto que puede obtener esta empresa con cada combinación específica de trabajo y capital. Entonces vamos a poner en esta tabla, como ya se ve en pantalla, diferentes combinaciones del trabajo y el capital. Por ejemplo, si se combina una unidad de trabajo con una unidad de capital, pues sería 1 elevado a un medio por 1 elevado a un medio, pues sería 1, una unidad de producto. O por ejemplo, si tenemos 4 unidades de trabajo y 4 unidades de capital, entonces, ¿cuál es la producción máxima que puede obtener la empresa? Si el proceso productivo se resume con esta tecnología Codd-Douglas, entonces 4 elevado a un medio sería 2, por 4 elevado a un medio sería 2, 2 por 2, 4. Esta empresa podría obtener 4 unidades de producto. Y así tendríamos diferentes combinaciones de trabajo y capital para obtener la máxima cantidad de producto siempre a partir de esta tecnología de producción. En definitiva, la tecnología para la microeconomía puede ser descrita como las formas actualmente conocidas de convertir los recursos, inputs o factores productivos en productos o outputs deseados por las empresas. Es importante señalar que un proceso productivo para la teoría microeconómica se resume en una función de producción. Si nosotros en microeconomía no vamos a hablar de primer paso, se toma la harina, se mezcla con agua, se hace la masa, se prepara el horno, así para obtener la tarta. Nosotros no vamos a describir los procesos productivos de esa manera, sino que vamos a simplificar y vamos a describir un proceso productivo, lo vamos a resumir en una función de producción. Las funciones de producción con las que vamos a trabajar son de la familia Codd-Douglas, como la que tenemos aquí, en la que los inputs, trabajo y capital, aparecen de forma multiplicativa
elevado a alfa L y K elevado a beta, de forma general. En este caso concreto tenemos una función en la que los exponentes suman 1 y es una función interesante porque nos estaría indicando que si la empresa duplicase el nivel de sus recursos, también duplicaría su producción. Eso lo iremos viendo en este capítulo y lo sabemos porque la suma de los exponentes es igual a 1 y se dice que esta tecnología, esta función de producción, muestra rendimientos constantes a escala. Es decir, de nuevo, que si se duplica el trabajo y el capital, la producción también se duplicaría. Por ejemplo, aquí estamos viendo que con 2 unidades de trabajo y 2 unidades de capital, usando esta expresión matemática, la cantidad máxima de producto que puede obtener la empresa por periodo temporal es de 2 unidades de producto. Si la empresa duplica el trabajo, ahora es igual a 4 unidades de trabajo, y duplica el capital, ahora es igual a 4 unidades de capital, vemos que la producción también se duplica. Cuando se duplican los inputs y la producción justo también se duplica, entonces se habla de rendimientos constantes a escala, y eso se sabe en una Codd-Douglas porque la suma de los exponentes de L y K es igual a 1. Todo esto, como digo, lo iremos viendo en este tercer capítulo de la asignatura. En definitiva, la tabla resume el output o la producción que se obtiene de diferentes combinaciones de inputs si la tecnología viniese recogida por la función de producción Codd-Douglas Q igual a L elevado a un medio por K elevado a un medio. Lo hemos adelantado también, una función de producción recoge el concepto de eficiencia técnica. Una unidad de producción es técnicamente eficiente cuando produce el nivel de output máximo posible a partir de una determinada combinación de inputs o factores. Las distintas combinaciones de factores que en un momento del tiempo son factibles dependerá del estado de la tecnología, de los conocimientos técnicos. En definitiva, esta tabla que ahora resalto, esto sería una función de producción y se le llama de largo plazo, porque todos los inputs, en este caso 2, el trabajo y el capital, se pueden ajustar. Recordamos que el número que vemos en cada celda es la cantidad de output generado por la correspondiente combinación de inputs, 2, 4 o 2,8. Eso es unidad de producto, por lo tanto unidades físicas o técnicas. También lo hemos adelantado, el trabajo y el capital se mide en unidades físicas o técnicas. L normalmente son trabajadores, personas o horas de trabajo. El capital pueden ser número de máquinas, horas de funcionamiento de las máquinas, pero siempre unidades físicas o técnicas. A partir de ahora, y tomando de nuevo la tecnología Codd-Douglas anterior, la empresa imaginemos que está interesada en obtener 2 unidades de producto. ¿Cómo puede obtener la empresa 2 unidades de producto con esa tecnología? Pues como hemos resaltado también en la tabla, 2 unidades de producto se pueden obtener con 4 unidades de trabajo y 1 unidad de capital, o con 2 unidades de trabajo y 2 unidades de capital, y también 2 unidades de producto se pueden lograr usando esta tecnología con 1 unidad de trabajo y 4 unidades de capital. En un plano cartesiano vamos a representar en abscisa el nivel del trabajo L y en el eje de ordenadas el nivel del capital K. Entonces tenemos A, B, C, tenemos las posibles combinaciones de inputs o recursos para producir 2 unidades de producto. Entonces la tecnología disponible, esta Codd-Douglas, proporciona 3 formas de combinar los recursos.
son métodos de producción técnicamente eficientes, A, B, C, entendiendo por eficiencia técnica la capacidad de la empresa para maximizar su producción a partir de los recursos incorporados al proceso productivo. Uniendo esos puntos, esos métodos técnicamente eficientes, tenemos lo que se llama isocuanta. Una isocuanta es una curva que muestra todas las combinaciones posibles de factores que generan el mismo nivel de producción. Métodos técnicamente eficientes A, B, C o cualquier otro punto en la curva sería un método que permite a la empresa obtener 2 unidades de producto, métodos técnicamente eficientes. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el punto que está en rojo y que le voy a llamar, por ejemplo, método D? Bien, el método D está claro que es un método técnicamente ineficiente para obtener o producir 2 unidades de producto, porque comparado con A, D usa la misma cantidad de capital, pero sin embargo D usa mayor cantidad de trabajo que el método A. Es decir, si yo puedo encontrar un método que usa la misma cantidad de capital, pero ahorra en el uso del factor trabajo, como es el caso de A, D es ineficiente. Por lo tanto, nosotros nos vamos a quedar con todos los puntos de la curva isocuanta, tecnología eficiente. Ahora la siguiente pregunta es, de estos métodos que son técnicamente eficientes, A, B, C o cualquier otro en la isocuanta para obtener la misma producción, en este ejemplo 2 unidades de producto, ¿qué método en concreto elige la empresa para producir 2 unidades de producto? Es decir, la empresa debe elegir un método como A, que es intensivo en capital, o un método como C, que es intensivo en trabajo. Para poder responder a esta cuestión, y lo vamos a ver con detalle en este capítulo, necesitamos conocer los precios de los factores de producción. Vamos a suponer que los precios de los factores le vienen dados a la empresa y en concreto W, el precio del factor trabajo, es igual a 10 unidades monetarias y R, el precio del factor capital, también es igual a 10 unidades monetarias. Euros, unidades monetarias. W, el precio unitario del factor trabajo, podría ser, por ejemplo, la tasa salarial, el salario por hora. R, el precio unitario del capital, pues puede ser, por ejemplo, lo que cuesta alquilar a la hora una máquina. En definitiva, nosotros tenemos que evaluar el coste que tiene para la empresa el uso de A, B, C para obtener la producción, usando esta tecnología o proceso productivo. Entonces está claro con los cálculos que hay en la tabla que el método B es el más barato comparado con A y C para obtener ese nivel de producción. Por lo tanto, si el objetivo de la empresa es la maximización del beneficio, la empresa tiene que elegir un método que minimice el coste de producción. Gráficamente, todo esto lo vamos a ver en este capítulo. Vamos a representar, cuando hablamos del coste de producción, vamos a representar por medio de una función lineal que se llama isocoste. En el caso del ejemplo que tenemos aquí, tenemos una isocoste que tiene una pendiente igual a -1. La pendiente de la isocoste siempre se va a obtener dividiendo los precios de los factores. W entre R sería 10 entre 10, 1 menos 1 porque una función con pendiente negativa. Entonces esa es la
que llamamos isocoste. Es decir, nosotros tenemos una función donde su ordenada en el origen, función lineal, cuya ordenada en el origen es igual a 4 y cuya pendiente es el cociente de precio de los factores. Entonces, en el momento en el que esa recta isocoste es tangente a una isocuanta, ahí ya hablamos de eficiencia económica. Entonces, en el momento en el que la isocoste es tangente a la isocuanta, nos estaría dando la combinación de factores productivos minimizadores del coste. Y entonces ya estamos hablando de eficiencia económica. Es decir, a partir de la eficiencia técnica, que es un prerequisito, la empresa entonces usa la combinación de factores que minimizan el coste total de producción, que gráficamente es el punto de tangencia de la recta isocoste con la recta isocuanta. Todo esto lo iremos viendo en este capítulo. Matemáticamente lo iremos viendo también, pero vamos a avanzarlo un poco aquí. Lo que tenemos es lo siguiente. La pendiente de la isocuanta, el signo menos indicando que es una función con pendiente negativa, la isocuanta. Su pendiente es el cociente del numerador producto marginal del trabajo, productividad marginal del trabajo, en el denominador producto marginal del capital o productividad marginal del capital. Es decir, el producto marginal del trabajo, que va en numerador, nos estaría diciendo cuánto cambia la producción de la empresa cuando aumentas de forma infinitesimal el nivel del factor variable trabajo, manteniendo constante el capital. Y en el denominador, la productividad o producto marginal del capital nos estaría indicando cómo cambia la producción de la empresa cuando aumentamos infinitesimalmente el uso del capital, manteniendo constante el factor trabajo. Entonces, ese cociente de productividades marginales de los factores se demuestra, lo iremos viendo en el capítulo, que es la pendiente de la curva isocuanta. En el lado de la isocoste, ya lo hemos dicho, su pendiente se demuestra, lo iremos viendo también, que es el cociente del precio de los factores. Entonces, en este caso sería menos 10 dividido entre 10 menos 1 sería la pendiente de esta recta isocoste. Entonces, matemáticamente, resolver un problema del productor es relativamente sencillo, porque si el objetivo de la empresa es, dada la tecnología, el objetivo es producir 2 unidades de producto minimizando el coste, nosotros plantearíamos también un problema que lo veremos dual en este caso para la empresa, que sería minimizar el coste total de producción, dado los precios de los factores, minimizar el coste total de producción sujeto a una tecnología que le permita a la empresa producir en este caso 2 unidades de producto. Gráficamente se ha visto la solución al problema. En este caso, la empresa debe emplear 2 unidades del factor trabajo, 2 unidades de factor capital para obtener 2 unidades de producto con esta tecnología y el coste mínimo sería de 40 unidades monetarias. Entonces, si aplicamos esta expresión que tenemos aquí y que demostraremos en este capítulo, entonces es muy fácil matemáticamente también resolver el problema del productor. Es decir, cuál es la combinación de factores, cuál es la combinación óptima de factores, cuántas unidades de trabajo, cuántas unidades de capital
que minimizan el coste de producción. Entonces, si le hacemos derivadas parciales con respecto a L y con respecto al capital y dividimos y ya prescindimos del signo menos, tanto en el primer miembro como en el segundo miembro, nos va a quedar K partido por L, que va a ser el resultado. Solamente muestro el resultado. El estudiante, él o ella, puede hacer las derivadas parciales, tiene que dar este resultado es K entre L. Prescindimos del signo menos y también entonces me queda 10 entre 10. Entonces, resumiendo, de aquí me queda que K es igual a L. Entonces, si el objetivo de la empresa, el objetivo de producción es igual a 2, entonces aquí se pone 2, L elevado a un medio, y en vez de poner K, ponemos L elevado a un medio. L elevado a un medio por L elevado a un medio es L, por lo tanto me queda L 2 unidades de trabajo y también K 2 unidades de capital. Entonces ya tenemos de forma matemática, y así vamos a resolver las actividades de este tercer capítulo, tenemos por lo tanto la combinación óptima de factores productivos, y entonces en este caso ya hablamos de eficiencia económica. Por lo tanto, y resumiendo, la eficiencia económica se obtiene cuando la empresa logra minimizar el coste de producción, pero como prerequisito se exige la eficiencia técnica. En definitiva, el productor racional buscará la eficiencia económica, la combinación de factores que representa el coste mínimo, dados los precios de los factores de producción. Decimos que una unidad de producción es eficiente desde el punto de vista económico cuando utiliza la combinación de inputs de mínimo coste para producir un determinado nivel de output. La maximización de beneficios exige la eficiencia económica y esta como prerequisito la técnica. Sin embargo, la empresa en la práctica no puede variar los niveles de sus factores de producción con la misma rapidez y velocidad. Para entender esta idea, que es clave también en el estudio de la teoría de la producción, vamos a distinguir entre corto y largo plazo, vamos a tomar el siguiente ejemplo que tenemos en pantalla. Vamos a considerar una alfarería, una empresa familiar que produce macetas, donde tenemos unos recursos, principalmente el factor trabajo y el factor capital, que se incorporan al proceso productivo para obtener un output o producto final. En definitiva, como hemos adelantado anteriormente, tenemos unos inputs LK que se procesan según una determinada tecnología de producción para obtener una producción final. Recordamos que en este contexto la tecnología puede ser descrita como las formas actualmente conocidas de convertir los recursos, inputs o factores productivos en productos o outputs deseados por las empresas. Y también recordamos que en la teoría microeconómica estamos asumiendo eficiencia. Eficiencia en un sentido de la ingeniería significa que un proceso de producción ha alcanzado la cantidad máxima de producto, de output, que es físicamente posible con la tecnología actual y dada una cantidad fija de recursos. En definitiva, tenemos una función de producción donde el output Q es función, depende de L y K. Pero, como hemos adelantado, si la empresa quisiera aumentar la producción, debería aumentar uno o los dos factores
o inputs, pero la empresa no puede variar los niveles de los factores productivos con la misma rapidez y facilidad. Por ejemplo, y considerando esta alfarería, ante un aumento en la demanda de macetas por la proliferación de urbanizaciones y casas con jardines en la zona, una alfarería podría estar interesada en aumentar su producción. Pero se necesitan varias semanas para hacerse de un nuevo torno y horno con mayor capital e instalarlo, o varios meses para ampliar la dimensión de las instalaciones. Es decir, lleva tiempo cambiar la escala de trabajo, moverse de una dimensión empresarial pequeña, familiar, como la que tenemos ahora en pantalla, a otra dimensión empresarial escala mayor. En este caso, una empresa, si por ejemplo tiene que aumentar la producción de macetas en 3 días, lo podría hacer, podría satisfacer esa mayor demanda puntual incorporando más trabajadores a la empresa, intensificando el uso del factor trabajo, pero manteniendo constante el capital. Por tanto, nosotros hablaríamos del llamado corto plazo para referirnos a esa situación que hemos comentado, donde la empresa puede aumentar su producción aumentando los niveles del factor trabajo, manteniendo constante el capital. Entonces vamos a distinguir, por un lado, función de producción de corto plazo, donde al menos uno de los factores de producción es fijo. Nosotros vamos a asumir que es el capital, y también vamos a considerar la función de producción de largo plazo, donde todos los factores de producción son variables. En definitiva, para la teoría microeconómica, una empresa toma sus decisiones de producción dentro de 2 diferentes periodos de tiempo, teniendo en cuenta la diferente velocidad con la que pueden variar los distintos tipos de inputs o factores de producción. Estos periodos, que son importantes para el análisis microeconómico, son el corto plazo y el largo plazo. Diferenciamos entre corto y largo plazo en teoría microeconómica teniendo en cuenta las condiciones de fijeza de un factor de producción. El corto plazo, nosotros vamos a tener factores fijos y variables. Entonces la empresa puede ajustar la producción cambiando solamente los factores variables. En el largo plazo ya es un periodo lo suficientemente grande para poder alterar todos los factores. Todos los factores productivos son considerados variables. Pero tenemos que advertir que la frontera entre corto y largo plazo no se define en referencia a un periodo de tiempo particular, en meses o años. Es decir, corto plazo no es un año, largo plazo no es más de un año. En teoría microeconómica, repito, no se identifica el corto y el largo plazo con un periodo de calendario. El tiempo necesario para cambiar todos los factores, que es el largo plazo, va a depender del sector que analicemos. En algunas industrias, un aumento en la capacidad de producción requiere de la construcción de plantas y compra de maquinarias de gran envergadura, cuya producción e instalación requiere de tiempo. Por ejemplo, un productor de energía eléctrica puede tardar 5 años o más en instalar y poner en marcha una presa generadora de energía. Sin embargo, para el ejemplo que hemos visto anteriormente, una ampliación de capital, es decir, construir una nave adicional e instalar un nuevo torno y horno, a lo mejor es posible para la alfarería en un par de meses. En definitiva, corto plazo tenemos al menos un factor de producción que es fijo. En el largo plazo, todos los factores de producción son variables. Terminamos aquí el primer vídeo tutorial del capítulo 3, que se puede ampliar tanto en teoría como en ejercicios en los 2 libros
de ediciones Pirámide que muestro en pantalla. En el primero, microeconomía, conceptos teóricos y aplicaciones, el estudiante, él o ella puede ampliar toda la teoría que hemos avanzado en este video tutorial y también aplicaciones rápidas concretas de los conceptos que hemos mostrado. Por su parte, en el libro de microeconomía de ejercicios y cuestiones de evaluación, el estudiante, él o ella, puede encontrar, por un lado, ejercicios matemáticos de los conceptos que hemos avanzado en este video tutorial y también preguntas tipo test de conceptos de teoría.